Muy buenos días. Eh, Bienvenidos nueva cuenta a este webinar por parte del clúster de la fundición. Bueno, ya saben, mi nombre es Manuel Martínez y pues estamos empezando ya a recibir gente que se está integrando a este webinar. Por aquí ya veo a dos personas, a Jorge Cervantes, a María Hernández. Muy buenos días, Jorge, María. ¿Cómo están? No sé si nos quisieran saludar, dedicarnos un poquito de qué esperan de este webinar, de cómo les está pintando el año. Hola, buenos días. Buenos días. María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, también gracias. Pues no sé si nos quisieras compartir un poco de dónde nos acompañas y cómo ves las expectativas para el año y sobre el webinar que expondremos el día de hoy. Bueno, yo soy de parte de Manufacturas Pueblo Viejo. Estoy en el área de compras exteriores y pues no tengo, como en el año nos ha ido bien, gracias a Dios, no nos ha afectado mucho con el COVID, pero pues de todas maneras sí está bien estar abiertos y estar a la vanguardia por cualquier cosa que se pueda presentar. Claro, muy bien, perfecto. Pues qué bueno que nos acompañas y que tienes interés por conocer más. Y bueno, aquí está Jorge. Jorge, muy buenos días. Gusto Buenos saludarte. días. Igualmente, Manuel. Buenos días, un gusto y saludos a todos. Muchas Pues de gracias. alguna manera importante estar enterados, informados en la medida de lo posible de las expectativas de hacia dónde se dirige la economía, cuáles son los alcances que podemos tener y cómo podemos anticiparnos a los cambios que podemos ir previendo con con la información que se tiene, ¿no? Entonces, pues abiertos a conocer la perspectiva que nos puedas mostrar, la información que tengas de tus fuentes y un poco, pues a ver qué nos pinta, ¿no? Un poco en general y enriquecernos con la opinión de todos. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, definitivamente creo que la perspectiva que se empieza a ver acerca de este año no es tan positiva como debiera ser o como esperamos que sea, pero siempre, pues, siempre va a haber cosas que se puedan rescatar, ¿no? Y siempre va a haber cosas que vamos a poder hacer para que se pueda enfrentar y hay oportunidades, ¿no? De hecho, en los tiempos de crisis, los tiempos difíciles es donde tenemos más oportunidad de crecer más aceleradamente y aparte, tal vez eso nos lleva mucho a cambiar nuestra visión que habíamos tenido, a romper con nuestros pensamientos, con nuestra forma de haber actuado y eso nos lleva a la reflexión, ¿no? Entonces, el tema de hoy es un poco precisamente analizar lo que se está viendo a nivel internacional, nacional, en temas económicos, macros, que pues, efectivamente a impactar a las empresas. Y bueno, con esa información que vamos a revisar hoy, que probablemente no va a ser tan positiva, pero sin embargo tendríamos que mantener un optimismo para que internamente en las empresas pues podamos enfrentar esta situación. O sea, hay que eh, ser positivos, ¿no? Es decir, a lo mejor hay una tormenta, pero pues es momento de bajar las velas tal vez y acoplarnos a lo que viene y efectivamente habrá momentos en los que ya salgamos de esta tormenta. Muy bien, por aquí también veo a Rogelio. Rogelio, Rogelio Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé si quisieras presentarte y comentarnos de dónde nos acompañas.
Bueno, Rogelio, creo que no nos quiere comentar algo. Pero bueno, de cualquier forma, bienvenido. Y si tienes algo por ahí que nos quieras comentar, puede ser también por el chat. Sería interesante pues conocerte, o sea, saber qué perspectivas tienes tú sobre este webinar y saber dónde nos acompañas. Y por aquí también ya se integra Paola Dávila. Y Paola, no sé si quisieras comentarnos algo, presentarte, conocerte un poco de dónde nos acompañas y pues, expectativas sobre el webinar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Paula Dávila. Estoy laborando actualmente en Corporación POC. Eh, el clúster de la fundación pues nos ayuda mucho en intercambio de información y demás. Entonces, estoy aquí porque este tema en específico nos ayuda mucho a ver cómo van los mercados y cómo se comportan y nuestras proyecciones trimestrales también, pues un análisis de estos escenarios son muy buenos, ¿no? Entonces, Muy aquí bien. está la orden. ¿En qué área estás tú? ¿Cuál es tu puesto o tu Es- posición? Perdón, se cortó un poquito. Perdón, en mercadotecnia. Ah, muy bien. Pues fabuloso, fabuloso que puedas tener esa visión desde esa área porque pues es tal vez replantear estrategias, ¿no? O consolidar las que ya se habían establecido, ¿no? Con base a lo que se ve que viene. Exactamente. Muy bien. ¿Es grande el departamento de mercadotecnia ahí en tu empresa? No, es relativamente nuevo el departamento de mercadotecnia. Somos actualmente 2 personas. Ah, Y pues nace, por lo regular las fundiciones es muy extraño que tengan como mucha mercadotecnia, por así decirlo, y mucha presencia en redes y demás cosas, pero dado el crecimiento eh, que, que queremos para estos años, pues es muy necesario y estar en contacto con, por ejemplo, en este webinar, para nosotros nos sirve mucho. Entonces, pues bueno, ahí va despegando un poco. oye, muy bien, ¿no? Pues la verdad es que no todo el mundo o todas las empresas están teniendo esa visión, pero sí es muy importante que ya ahorita estén presentes en las redes, que estén presentes en Internet y creo que ya todo el marketing prácticamente es electrónico. Sí, ¿No? y más por el crecimiento que queremos y el posicionamiento que buscamos ya en este año. Entonces, pues bueno, aquí estamos aprendiendo. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Paula, y esperemos que sí te podemos satisfacer las expectativas. Ya casi iniciamos y bueno, pues nuevamente como lo hacemos siempre, les pido que conforme vayamos avanzando en la presentación, pues me gustaría escucharlos, me gustaría que las dudas o los comentarios que puedan tener, o que digan, oye, pues yo escuché esto por ahí en una noticia o algo, pues sería interesante que lo platicáramos para que sea pues una comunicación, ¿no? Que no se convierta solamente en un monólogo de mi parte. Digo, yo soy el expositor, pero es muy interesante conocer los puntos de vista de todos y pues nos va a nutrir, ¿no? Lo que ustedes puedan aportar. Bienvenido. Y con eso creo que nos vamos a enriquecer más, ¿no? Bueno, ya casi iniciamos. Estaremos un minuto más, nada más para esperar que se integre alguien más. Y en un momento comenzamos ya con la presentación. Permítanme un poco. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar ya. Y nada más quisiera preguntarles si pueden ver ya la presentación.
Sí, sí pueden ver ya la presentación. Sí, ya se ve, Manuel. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Sí, como saben, si es, bueno, y los que no haya tenido yo el gusto de conocerlos, yo trabajo para una empresa que se llama Impetus Consulting. Mi nombre es José Manuel Martínez Vázquez. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Finanzas y bueno, yo me dedico a la consultoría de empresas en diferentes temas, principalmente planeación estratégica, finanzas, y en el equipo de Impetus también atendemos temas como certificaciones ISO, administración de los permisos y todo lo que es el tema ambiental. Y bueno, pues hoy les voy a platicar un poco de cómo se ven las perspectivas económicas, tanto nacionales como a nivel internacional en temas de la economía. Sí, y bueno, también un poco ver qué tanto está afectando, cómo ya se ve la pandemia en temas económicos, porque definitivamente pues esto fue lo que nos vino a complicar aún más la situación que ya se veía complicada antes de que empezara la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado a nivel internacional en el ambiente económico? Pues en primer lugar, la inflación es un dolor de cabeza, no es nada más en México, que también seguramente por ahí han escuchado noticias que la inflación está descontrolada, no se ha podido controlar, pero eso no nada más ha pasado en México, sino que a nivel mundial está muy similar la situación. Claro, hay países que tienen mayor problema que otros, pero bueno, una de las causas es que el precio del petróleo ha tocado máximos en los últimos 7 años. Bueno, con respecto a los últimos 7 años, entonces eso ha hecho que se incrementen los precios de los energéticos y pues crea un efecto inflacionario. Entonces, en Estados Unidos, durante el 2021 se registró una inflación del 7%, ¿no? Es la inflación más alta en los últimos 40 años, ya que desde 1981, que fue el año más alto, que tuvo el 8.9%, no había habido una inflación similar en Estados Unidos. Entonces tenían pues 40 años que no tenían un efecto inflacionario tan grande como el que se presentó en el 2021. Y bueno, eso es resultado de que el precio de sus gasolinas se disparó un 49.6% y el gas se encareció el 24.1%, ¿no? Entonces, a pesar de que se habla mucho de que la energía ya, el futuro no es el petróleo, el gas, se buscan reemplazar las energías por otras más limpias, pues todavía eso no sucede y falta mucho tiempo para que eso llegue a pasar. Entonces, mientras tanto, seguimos dependiendo del petróleo, de las gasolinas, del diésel. Entonces, es pues, necesario que se tenga todos esos insumos y eso al momento de incrementarse su valor, pues obviamente está creando un efecto inflacionario. En Europa, la inflación a nivel global fue de un 5% en el 2021 y la meta que buscaba el Banco Central Europeo era del 2%. Entonces, bueno, estamos hablando de 3 puntos, 3% arriba de lo que se había buscado tener en el 2021 y ha sido la inflación más alta desde 1997. Entonces, estamos viendo niveles históricos de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, que tenían mucho tiempo que no sufrían una situación similar en temas de inflación. En México, tal vez estuvimos muy acostumbrados a las inflaciones muy altas, los que estamos ya un poco más grandes. Nos acordamos de los años 80, en que hubo inflaciones hasta del 150% en un año. Y que bueno, pues era impresionante lo que pasaba en esos momentos. Sin embargo, a partir de los 90 se empezó a controlar y no hemos tenido inflaciones arriba de 2 dígitos, casi aproximadamente en más de 20 años. Y no hemos tocado esos niveles todavía y creo que no los vamos a tocar, pero hoy ya una inflación de un 7% ya se oye alta.
comparado con lo que antes decíamos, no, pues fue de 25, de un 50%, y no nos parecía tan, y estamos hasta cierto punto acostumbrados. Bueno, y en Europa, igualmente también los factores que están provocando el aumento de los precios, pues es el aumento de los energéticos, sobre todo de la energía eléctrica. En el país que ha registrado una mayor inflación fue Lituania con el 12.2, seguido de Estonia. Son economías que todavía son muy emergentes en Europa. Entonces, pues estas economías todavía tienen inflaciones arriba de un dígito, ¿no? Por otro lado, hay otras economías más fuertes que no tuvieron una inflación tan alta, como es el caso de Francia, que tiene 3.3, Finlandia y Portugal, que tuvieron un 3.4, y Malta de 3.8. Aún así, no son inflaciones altas, pero sí, en general se estaba buscando el 2%, pues estuvieron arriba de esa meta. Aunque no fueron inflaciones tan altas, de cualquier forma están disparadas, ¿no? La inflación es un fenómeno que está viéndose de manera global. Y bueno, hay otras economías que tuvieron una inflación más alta, que son un poco más desarrolladas, que no son tan emergentes, como el caso de España, que tuvo un 6.1, Italia tuvo un 5.3 y Alemania un 5.1. Aquí lo más complicado, considero yo, es que Alemania es prácticamente la base del euro, es de las economías que se ha mantenido fuerte, y al momento de tener una inflación de un 5.1, pues eso crea un efecto dominó en el resto de las economías en Europa, y bueno, pues por eso estamos viendo que hay una inflación importante también en Europa, ¿eh? No nada más ha sido en Estados Unidos, sino en Europa también, y en ambos casos estamos hablando que es por el costo del incremento de los energéticos. Y bueno, ¿qué pasa en China? Ya en Asia, que pues, China prácticamente es el país más influyente en ese continente. En China, la inflación solamente fue de 1.9%. Realmente está controlada su inflación. Y bueno, pues eso ayuda a que su economía siga en crecimiento. Vamos a ver por qué, porque nos afecta tanto la inflación. No solamente por eso, sino porque para poderla controlar se tienen que realizar algunas estrategias que también van a afectar al crecimiento económico. Y bueno, en América Latina, podemos ver que en Brasil la inflación llegó a un 10.38, es decir, 2 dígitos. En Argentina se tiene pues fácilmente más de 20 tantos años que han tenido problemas económicos muy fuertes, y tienen una inflación del 50.9%. O sea, ahí es todavía más disparada. Argentina realmente no ha podido salir durante ya varias décadas de sus problemas, y a pesar de que puede ser una economía muy fuerte, o lo es una economía fuerte por el tamaño de la nación que es, pero sin embargo una serie de problemas sociales, económicos, políticos no ha permitido que tenga el desarrollo que debería tener. Y bueno, México tuvo una inflación del 7.07% y ha sido la peor en los últimos 20 años. Aún así, como decía, no estamos a los niveles de otras economías, pero para ya el orden que se había mantenido, la inflación controlada de alguna manera, pues es más alta, ¿no? Además, la meta que se buscaba para la situación de América Latina era del 5%, entonces al tener el 7.07, pues estamos arriba de la meta que se esperaba para este país. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Pues hay un fenómeno de costos, ya comentábamos, el incremento del petróleo, de los energéticos, del gas, de las gasolinas, causa ese incremento, así como seguimos dependiendo mucho de las importaciones, y pues estas son gastos o costos que también se incrementan, y aunado a algunas malas políticas económicas que no han generado confianza y certidumbre. Entonces, pues no hay inversiones por parte de extranjeros, y o no tienen mucha confianza en México, y pues eso genera cierta
limitante para la inversión y pues termina por afectarnos también en los precios, ¿no? El incremento de los precios. Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a la inflación? Vamos a platicar ahorita un poco sobre la tasa de interés. ¿Qué pasa ahora con la tasa de interés al momento en el que se detecta una inflación más alta? Pero antes de pasar eso, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario. No, bueno, ok. Entonces, seguimos adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora hablemos de la tasa de interés. En México, al inicio de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos bases la base de interés objetivo. Pasó del 5.5 al 6. ¿Y por qué? Porque la forma en la que se puede combatir la inflación desde el punto de vista del Banco Central es moviendo la tasa de interés. ¿Sí? Eso reprime la actividad económica y en teoría va a hacer que la economía se mueva más lento y entonces evita el aumento de los precios. Pero tiene un efecto doble. También inhibe la inversión y también pues puede hacer que inversiones que se estaban pensando o se estaban buscando hacer, pues se retrasen y entonces afecte al crecimiento económico, ¿no? Entonces, no es, en economía todo tiene un efecto, ¿no? Y no todo va a ser positivo. Entonces, al buscar controlar la inflación, se tienen que elevar las tasas y eso va a generar una afectación hacia el crecimiento económico. Eso no está pasando solamente en México, en Estados Unidos también la inflación, como lo comentamos, ha sido la más alta en 40 años y aún no la han podido controlar. En 2022 se ve igual de difícil de poderla controlar. Entonces, la Fed, que es como el Banco Central en Estados Unidos, llevó las tasas en el 2020 en un rango del 0 al 0.25%. Es decir, no te pagaban nada en algunas ocasiones por tener tu dinero en el banco o te daban un 0.25%. Y en algún momento Trump estuvo hablando mucho sobre dejar negativa la tasa. Es decir, si tú tenías tu dinero en el banco, no solo no te lo iban a pagar, sino que no te iban a pagar un interés, sino que tú tendrías que pagar por tener el dinero en el banco. Y esas medidas lo que buscaban era que la gente no dejara su dinero ahorrado, sino que lo pusiera a trabajar para lograr crear mayor empleos o que se establecieran empresas o que se generaran inversiones. Sin embargo, ahora con el tema de la inflación ya se está buscando que se aumenten estas tasas. Entonces, en marzo va a haber una junta nuevamente de la Fed y todo el mundo dice o se especula, se rumora que va a haber un incremento de 50 puntos bases. Es decir, la tasa probablemente quedaría en 0.75 y eso porque están buscando que se reduzca la inflación, que la inflación pues es como un impuesto, es el impuesto más caro porque se afecta a todos los precios y inhibe la actividad económica, pero la forma es incrementando la tasa para poderla controlar. Sin embargo, hay algunos expertos que dicen que no debería de ser de 50 puntos, sino que podría ser de 0.25 nada más. Aún no llegamos a ese día en el que hagan ese aumento o anuncien cuál sería, pero de lo que ellos determinen va a depender muchísimo lo que suceda o el impacto que vamos a ver en el resto de las economías. Es decir, si hoy el Banco de México ya decidió aumentar la tasa y todavía no se ha anunciado un incremento en la tasa de Estados Unidos, pues, si el aumento es del 0.50, pues entonces México va a tener que actuar en consecuencia y probablemente la tasa se vaya mucho más alta. Entonces, si fuera de 0.25, obviamente el ajuste va a ser menor, pero el problema es que no hay de otra. Van a tener que aumentar la tasa y eso nos va a llevar a que tengamos mayores intereses en México y en el mundo, ¿no? Las tasas van a tener que aumentarse en todo el mundo. Y bueno, para julio, muchos expertos están esperando que todavía aumente más la tasa y llegue un 1%. Entonces, probablemente a finales del año
en Estados Unidos se llegue a tener ya una tasa del 1.75, comparado con la que hoy existe, que está entre 0 y 0.25, pues imagínense el tamaño del incremento que se tendría, porque pues están muy preocupados porque tienen la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, pues están buscando tomar medidas muy drásticas, pero esto definitivamente nos va a afectar en el crecimiento económico. ¿Sí? Y bueno, precisamente ahora hablaremos sobre el crecimiento económico y qué sucede. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional había definido que el 2022 a nivel mundial el Producto Interno Bruto iba a crecer un 4.9%. Pero como se han visto las circunstancias, todo esto fue más o menos en octubre o en el último trimestre del 2021. Sin embargo, ahorita ya como se están viendo las situaciones y por el aumento de la inflación que no se ha podido controlar, entonces se está previendo, se incrementan las tasas, entonces recortaron a esa previsión de crecimiento el 0.5, es decir, ahora solamente se está esperando un crecimiento del 4.4, y obviamente eso afecta pues a la expectativa que se tiene para todos los países, ¿no? En Estados Unidos se esperaba, o sea, tenía pronóstico en octubre de que iba a crecer 5.2 la economía y ahora parece que solamente será el 4, ¿no? Estados Unidos ya no cuenta con un estímulo económico, ¿no? No sé, porque todo el mundo sabemos que Estados Unidos hizo lo que aquí se ha criticado mucho, siempre se ha satanizado mucho, que fue dar ayuda económica. Allá lo hicieron, o sea, a raíz de la pandemia, se dieron varios ayudas económicas, prácticamente todas las familias, y eso generó que se imprimieran dólares. Entonces, obviamente eso genera inflación, pero provocó consumo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es mejor? ¿Qué fórmula es mejor? O tienes bajo crecimiento económico, pero no tienes inflación, o tienes inflación y creces. Entonces, Estados Unidos sí creció incluso más que México en el año pasado, en su Producto Interno Bruto. Entonces, amortiguó de mejor manera la caída del 2020 en su crecimiento económico, pero la inflación se les descontroló. Entonces, pues hoy ya no pueden seguir haciendo lo mismo, ya no pueden seguir inyectando dinero de esa manera a la economía. Muchos dicen, bueno, ya terminó esa fiesta, ya no podemos seguir inyectando liquidez a la economía de esa manera. Y pues entonces ahora viene el incremento de las tasas, pero va a ser muy importante. Y entonces, pues al final, tal vez retrasaron un poco los efectos negativos que había tenido la pandemia, pero no la eliminaron del todo. Entonces, creo que se hizo bien en hacer esas ayudas, pero creó otros problemas. Otro de los problemas es que mucha gente hoy ya no quiere trabajar. Esas ayudas que se les dieron, pues provocó que mucha gente esté más tranquila en su casa y diga, si me están ayudando, me están apoyando, entonces no necesito trabajar. Por ahí se habla de que en empresas como McDonald's tienen mucho problema, no están pudiendo encontrar gente para que trabaje, y se les están ofreciendo hasta $50 para que vayan a una entrevista nada más. Para que la gente vaya solamente a que se entreviste, le dan $50. Y el salario mínimo estaba en $8 y ahorita anda cerca de 16. Y aún así no están logrando reclutar gente. Entonces, pues todo esto genera problemas, no es una solución. Lo que se haga en economía no es una solución que no genere efectos secundarios. Y bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos, a pesar de que no tuvieron una caída en su Producto Interno Bruto tan grande, la pudieron amortiguar gracias a esas ayudas, pero se les fue para arriba la inflación y eso los va a obligar a que se eleven las tasas y va a causar también una disminución en su crecimiento económico para los próximos años. Y bueno, en México, ¿qué es lo que sucede? Igual, también al principio de
finales del año se veía muy positivo el crecimiento para el 2021. Sin embargo, los últimos 2 trimestres no hubo una buena, no se mantuvo esa tendencia positiva, tuvo una disminución del crecimiento. No es que no hayamos crecido, pero crecimos menos de lo esperado. Y entonces para el 2022, pues se estaba pensando en crecer el 4.1%, pero hoy ya los analistas dicen que no vamos a pasar del 2%, y algunos incluso dicen que no va a ser más allá del 1.5. Entonces, si México disminuyó cerca del 8% en el 2020 y en el 2021 crecimos cerca del 5%, entonces pues no va a alcanzar con este crecimiento del 2022 para llegar a superar la caída que tuvimos en 2020, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Por ahí el IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que hay un deterioro en el ambiente político, hay una inseguridad que no se ha podido controlar, hay homicidios, hay asesinatos a periodistas, todo esto a nivel internacional pues nos afecta mucho, tenemos una mala imagen y además internamente no nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, todo eso genera un ambiente de incertidumbre, además políticamente tampoco se ha visto que se pueda mantener una estabilidad. Pues las mañaneras creo que no ayudan mucho a eso. De repente nosotros mismos nos exhibimos a nivel internacional, esas declaraciones que a veces hace el presidente, y pues nos vemos en una situación complicada políticamente, ¿no? Y eso afecta no solamente a lo que tenemos ya económicamente como problema, entonces, pues eso está afectando, ¿no? Y bueno, el gobierno además está buscando hacer una reforma eléctrica, contrario al que el mercado internacional busca. Y bueno, ¿qué otra cosa? Pues por ahí también declara el presidente que no quiere tener relaciones con España, y España después dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, todo eso nos afecta. Por ahí también se revela información privada, es un delito, ¿no? De un periodista. Y bueno, pues, ¿qué más podemos esperar de este gobierno, ¿no? Y bueno, todos estos factores obviamente nos van a ahuyentar la inversión, pues, es decir, si algún país o alguna persona o algún inversionista externo veía a México atractivo y ve todo esto que sucede, pues de repente se detienen, ¿no? Esas inversiones, y son necesarias para que el PIB siga creciendo. Entonces, bueno, pues todo esto nos está pasando. Desafortunadamente no podemos aislar el tema político, porque yo no soy muy partidario de esos chismes y de todas esas situaciones políticas, que son más bien políticas, pero sin embargo afectan, ¿no? Desafortunadamente afectan. Deberíamos de concentrarnos un poco más en qué estamos haciendo, qué debemos hacer a nivel empresa, a nivel país, no estar viendo los chismes de que ahora qué dijo el presidente, pero desafortunadamente sí afecta nuestra imagen a nivel internacional y pueden inhibir las inversiones. Y bueno, por ahí en algún momento el presidente comentó que él veía que en el 2022 podíamos crecer al 5%. Sin embargo, todos los analistas opinan lo contrario, y por ahí el presidente del IMEF, que es Federico Rubli Kaiser, dice que definitivamente el 5% no puede pasar, y para eso tendríamos que dar un cambio de 180 grados en las políticas del gobierno para que no se ahuyenten las inversiones y se cree un mayor ambiente de certidumbre. Y bueno, pues eso se ve difícil que suceda mientras sigamos viendo este tipo de noticias y este tipo de situaciones controversiales. Entonces se ve difícil. Realmente el 5% pues casi imposible. Bueno, el mismo IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tiene unas perspectivas para el 2022. Y bueno, el PIB lo ven en que pudiera crecer el 2%. Sin embargo, por ahí algunos otros analistas, ahorita lo vamos a ver, no le dan ni el 1.5. O sea, hasta el 1.5 sería una posibilidad de crecer.
¿sí? La inflación, pues, la ven al 4.4. Las tasas de interés andarían en el 6.75, el tipo de cambio en 21.50 y nuevos empleos solamente serían 7.500 empleos menos a lo previsto en enero, ¿no? O sea, hay una disminución de todas las expectativas que se tienen para el año. Sin embargo, el empleo no se ve tan afectado. El problema es que hay mucho subempleo y hay mucho empleo informal. O sea, hay mucho empleo que no está registrado en el IMSS, mucha economía informal. No se puede terminar eso, de por sí ha sido complicado. ¿Y qué pasa con todo eso? Bueno, todo ese empleo informal y toda esa economía informal, pues no pagan impuestos. Entonces, el no pagar impuestos también afecta. También afecta porque el gobierno tiene menos capacidad de maniobra para el gasto público, para inversiones que son necesarias, que también nos ayudarían a poder salir de la crisis más rápido. Y bueno, obviamente el problema es que nadie quiere pagar impuestos porque la justificación es probablemente no se va a emplear bien, va a haber corrupción, y a pesar de que el gobierno se ha tratado este gobierno se ha tratado de decirnos que ya no hay corrupción, pues definitivamente nadie lo cree. Entonces, y más con las circunstancias actuales que se están presentando con respecto a lo que pasa con su hijo, entonces definitivamente no hay una confianza en que el gobierno va a gastar eh, correctamente o va a hacer un buen uso de los impuestos, y pues no queremos ver afectado nuestro ingreso, pero aparte no se lo queremos dar a un gobierno que consideramos corrupto y que no lo va a emplear de la mejor manera. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? No sé qué opinen, cómo ven hasta este momento. Ok, bueno, seguimos adelante. Bueno, por ahí ya se ha empezado a hablar de la estanflación. Es un término, un concepto que tiene que ver con lo siguiente. Por aquí vemos este esquemita que me gustó mucho. ¿Qué pasa cuando se presenta la estanflación? Bueno, lo que sucede con esta inflación es que se disminuye el crecimiento económico o se está como en una recesión, es decir, no es que sea negativo el crecimiento económico, pero es menor a lo que venía presentándose con respecto a la base anterior. En este caso, si México creció el 5% en 2021 y va a crecer al 1.5 o 2% en 2022, pues entonces obviamente hay una caída en el crecimiento, o va a mantener esa tendencia. Y el desempleo, pues en consecuencia aumenta, las utilidades bajan porque hay que ajustarse para poder vender más, hay que reducir precios de venta y la inflación se incrementa. Entonces es una situación complicada porque no hay crecimiento económico y hay inflación. Y eso obviamente causa desempleo y hace que las empresas tengan menos utilidades. Entonces, un fenómeno complicado. Y eso nos dice, bueno, y esta situación no solamente es a nivel nacional, o sea, por ahí el Bank of America también comenta y se ha visto que a nivel mundial va a estar pasando lo mismo. De acuerdo a lo que platicamos ahorita con Estados Unidos, pues su incremento en el Producto Interno Bruto va a ser menor en el 2022 con respecto al 2021 y siguen manteniendo una inflación alta. Entonces, pues van a tener inflación, va a continuar ese fenómeno de inflación y tratando de controlar esa inflación, al incrementar las tasas, también van a afectar el crecimiento económico. Entonces es muy probable que Estados Unidos, a nivel mundial, porque a Europa le pasa lo mismo, el tema de controlar la inflación genera un aumento en las tasas y una contracción en el Producto Interno Bruto, se va a presentar ese fenómeno de esta inflación, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y bueno, por aquí una importante economista que se llama Gabriela Siller comenta
que México va a atravesar o está atravesando ya por esta inflación, y es un fenómeno que no veíamos desde la década de los 80. Y bueno, la caída del PIB, ¿a qué se debe? De por sí México ya venía en declive desde el 2018, o sea, no traíamos un nivel muy bueno de crecimiento, no hubo estímulos fiscales, o sea, hubo, a pesar de lo que pasaba, de la pandemia, del bajo crecimiento económico, no hubo un estímulo fiscal, decidieron mantenerse igual, no dar ninguna concesión, al contrario, han buscado hacer mayor recaudación. Hubo disrupciones en la cadena de suministro, es decir, materias primas, y hay una situación a nivel mundial que la mayoría yo creo que conocemos con respecto a los semiconductores. Entonces, hay cosas que se han venido deteniendo porque no hay suficientes semiconductores a nivel mundial, ¿no? Y eso hace que se haya interrumpido la cadena de suministro. Hay cautela por el COVID, la gobernanza, que ya habíamos comentado, la inseguridad y la incertidumbre por la cuestión económica y política, y las reformas que han frenado el crecimiento. Algunas no han sido anticíclicas, sino que más bien han afectado incluso más de la caída que se ha tenido. Y a veces se ve más por una situación de terquedad que porque realmente sea una situación que necesita el país o que requiere el país en ese momento, ¿no? Y bueno, para que esto salga, para que México pueda salir de este estancamiento, debería de haber un mayor gasto público en inversión física, es decir, debería de haber más inversión del gobierno y un mejor ambiente de negocios, ¿no? Donde se haya mayor certidumbre, que haya concesiones, es decir, todos sabemos que poner una empresa en México es muy difícil y tienes que pagar impuestos, y de repente eso no te permite poder hacer que primero funcione el negocio y después pagar impuestos. Porque si funcionara de esa manera, en la que te dan oportunidad de que tu negocio primero esté bien establecido y después puedas ya pagar, pues no habría ningún problema, ¿no? Pero no existe esa situación. Es complicado realmente tener un negocio, es para gente muy valiente. Y bueno, pues los que son empresarios, pues todos saben a lo que me refiero y sabemos que es muy complicado. Y una vez que tienes el negocio, mantenerlo todavía es más difícil. Entonces, pues si no hay esa certidumbre en seguridad, en reformas económicas que ayuden, pues definitivamente está complicado, ¿no? Y bueno, como lo comentábamos hace un momento, el aumento en el PIB en el 2021 fue del 5% y la caída en el 2020 fue del 8.4%. Entonces, si para el 2022 crecemos, aunque creciéramos el 2%, sin embargo, no le dan mucha esperanza, tal vez sea del 1.5%, entonces estaríamos hablando que entre 2021 y 2022 llegaríamos a un crecimiento del 6.5%, y con respecto a la caída del 2020, que es el 8.4%, entonces prácticamente estamos el 1.9% abajo de esa caída, ¿no? En estos 2022, entonces la recuperación no estará viéndose en el 2022 como ya se apostaba, y probablemente sea en 2024 y en términos per cápita será hasta el 2036, ¿no? Estamos hablando de más de 10 años, más de 14 años para que lleguemos a esa recuperación. Entonces, el impacto que ha tenido el COVID y las tendencias que ya veníamos registrando desde antes nos harán que tengamos un retraso en nuestro crecimiento y en nuestras mejoras económicas hasta el 2036. ¿Sí? Entonces, 2022, siendo muy sinceros, siendo muy realistas, no se ve nada bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un menor crecimiento económico, a una mayor inflación o a una inflación aún alta y a las altas tasas de interés, ¿no? Y pues obviamente el fenómeno de la estanflación. ¿Algún comentario, dudas? ¿Alguien si tiene algo más positivo? Pues también lo vamos a escuchar.
Pero si no, miren, realmente sí se ve un poco complicado. Este año va a ser más difícil que el 2021 porque el 2021 tuvimos un rebote. O sea, mal que bien si crecimos al casi 5%, pero este año pues no va a haber ese dinamismo en la economía. Entonces, bueno, son malas noticias a nivel económico internacional porque no es nada más México, también va a pasar en el resto de los países y en Estados Unidos. Entonces, no es un consuelo, pero realmente no está pasando algo diferente a nivel internacional. Ojalá y pasara porque eso nos podría ayudar más a que saliéramos más rápido de la crisis, pero no está pasando. Entonces, no sé si alguien quisiera comentarnos. Bueno, seguimos adelante entonces. Y bueno, para coronar un poco lo que acabamos de ver económicamente, estamos también con el COVID, porque no hemos salido de la pandemia. Y bueno, ¿qué pasa? De cualquier forma, ya se veía o se ha hablado mucho de que probablemente el 2022 era el año en el que se acabara el COVID. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, sí, sí puede ser posible, pero para eso necesitamos que al menos el 70% de la población mundial tenga la dosis, ¿no? Por lo menos las 2 vacunas, ¿sí? Y bueno, por aquí podemos ver esta gráfica en donde vemos que hay países que sí han tenido ya un dinamismo en sus campañas de vacunación y pues increíblemente los Emiratos Árabes Unidos tienen el 91% de protección ya de aplicar vacunas, ¿no? Portugal un 90%, China por ahí está en el 84%, Chile con el 86%, España el 81%, Dinamarca el 79%, pero así como hay países que han logrado ya ese grado de aplicar vacunas, más del 90%, por otro lado hay países como Haití, Chad, Burundi y el Congo, que ni siquiera han aplicado el 1% a su población. Y algunos otros países que ni siquiera han logrado proteger a los mayores y a los médicos, ¿no? Israel ya está estudiando la aplicación de una 4ª dosis. Entonces hay muchos contrastes, ¿no? Hay una desigualdad en la distribución del acceso a los productos. Los países pobres no han podido probablemente tener acceso a las vacunas y por eso es que no han podido vacunarlos. Es el caso de estos países que comentamos que solamente tienen el 1% de vacunados. Y contrario a otros que ya tienen hasta el 90%. Entonces hay una desigualdad, como en todo sucede, capacidades económicas o contactos que hayan logrado para conseguir las vacunas. Entonces hay muchos países que todavía ni siquiera han tenido el 1%, entonces imagínense, ¿no? Y estamos hablando que para que podamos salir de la pandemia, por lo menos el 70% de la población mundial debería de tener eso. Entonces, aquí de lo que se habla es de que debe haber mucha solidaridad entre los países para apoyar a los que no han podido lograr este nivel de vacunación. Porque no podemos decir que solamente nos debemos preocupar por nosotros mismos, ¿no? No va a acabar la pandemia si no logramos que a nivel global sea el 70% de vacunados, ¿sí? Y bueno, pues ya veíamos que se estaba controlando la pandemia. Sin embargo, en finales de noviembre, en Sudáfrica surge una nueva variante que es el Omicron. Sin embargo, parece que el Omicron ha resultado menos mortal. En Estados Unidos, por ejemplo, si había 4 casos, solamente se registraba una muerte. Entonces ha sido menos mortal que lo que representó la variante anterior. Y en Estados Unidos, en Europa, perdón, donde hay muchos más vacunados, la supervivencia ha sido de 11 veces, ¿no?, superior a lo que pasaba el año pasado. Entonces, esta variante ya está demostrando que gracias a la vacunación, bueno, por lo menos es lo que aparenta, es menos dañina. O sea, no es tan mortal, aunque es muy contagiosa, pero pues
no ha generado tantas muertes, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que a pesar de eso, ok, gracias Paula, estamos en contacto. Y bueno, a pesar de todo, pues no pudiera ser que haya más variantes, ¿no? Es muy probable que a pesar de esto el virus va a seguir mutando, entonces va a seguir afectándonos y no habrá manera de que esto no podamos detenerlo, va a seguir habiendo la pandemia. Sin embargo, si sí se logra esa vacunación, pues podría ser que a mediados de este año podamos tener una mayor tranquilidad en que ya esté un poco más controlada la pandemia. Aún así, pues tal vez nunca vamos a ver que ya desaparezca el COVID. Va a ser una enfermedad endémica, pero esperemos que ya este año no tenga el impacto que tuvo el 2020 y el 2021. Y bueno, todos esperamos eso, ¿no? Porque si no, pues nos va a seguir afectando no solamente lo económico que ya vimos, sino que esto definitivamente puede retrasar todavía más y ser aún más fuerte el impacto que estamos viendo, que ya se está esperando que va a tener en la economía mundial. Entonces, bueno, pues por ahí, como dicen la ley de Murphy, ¿no? Si pensamos que algo va a salir mal, probablemente salga mal y sea hasta peor. Entonces, debemos de estar conscientes de que creo que debemos ser optimistas, pero finalmente también tenemos que entender que la situación económica no está sencilla y además tenemos todavía el problema del COVID que no lo hemos podido quitar. Entonces, 2022, sí hay un COVID menos mortal, pero ya es una enfermedad endémica, no la vamos a poder erradicar del todo. Va a haber menor crecimiento económico, va a haber mayor inflación y más altas tasas de interés. ¿Sí? Entonces, no tenemos un escenario sencillo, eso es definitivo, lo tenemos que aceptar. Va a haber mucha volatilidad. Es muy probable que haya muchos proyectos que van a quedar en el camino, y no vamos a tener una economía sólida, no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, está complicada la situación, pero también podemos seguir optimistas y también tomar medidas para que esta situación podamos pasarla un poco mejor. Entonces, bueno, pues definitivamente yo les voy a platicar un poco qué es lo que considero que podemos hacer para estas como estrategias ante una crisis como la que estamos viviendo, pero definitivamente no hay una solución mágica. Esto implica invertir porque tenemos que ser más competitivos. ¿Qué nos va a asegurar la permanencia? Pues que seamos mejores que nuestra competencia y eso implica inversión o tratar de ser mejores. Entonces, no solamente pudiera ser inversión económica, dinero, también en trabajo, pero no hay de otra, ¿no? Porque estamos ante una situación difícil. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por aquí tenemos 8 puntos y uno es, pues, cuidar a los colaboradores, mantener las fuentes de trabajo, dar flexibilidad en jornadas y aprovechar para capacitar y fortalecer el equipo. Mientras tengamos un equipo más leal y mejor capacitado, más fuerte, pues entonces van a poder contribuir de mejor manera hacia la organización. Cuidar a los clientes definitivamente es atenderlos y conservarlos, buscar modelos de costos flexibles, siempre demostrando empatía y cercanía. Es decir, pues hoy más que nunca no podemos dejar ir clientes. Dejar ir un cliente puede significar un problema muy grande, entonces hoy debemos de cuidarlos y atenderlos, ¿no? Y eso significa en ocasiones buscar adaptarnos y ser flexibles, ser innovadores. Y es muy importante que la innovación siga siendo parte de nuestro día a día. Hay que romper paradigmas, hay que buscar nuevos modelos de negocio. Por aquí Paula nos decía que tienen un departamento recientemente nuevo de marketing, porque a lo mejor es complicado pensar en que las empresas de fundición o de tooling hagan un marketing
en redes sociales, pero creo que hoy ya es necesario. Entonces, buscar la innovación, no solamente en cuestión del producto, sino en procesos, en formas de comercialización, es muy importante. Hay que mantener eso y hoy más que nunca. Si no, alguien más lo va a hacer y no vamos a ser los primeros. Y entonces, tal vez cuando queramos subirnos al barco, ya haya zarpado. Entonces, es muy importante poder identificar qué podemos hacer diferente que nos diferencie de la competencia. Hay que cuidar la liquidez, obviamente, tratar de reducir gastos, optimizar inversiones, bajar inventarios, disminuir la cartera vencida, llegar a acuerdos solidarios con colaboradores, proveedores, acreedores. Y muy importante, ya vimos que las tasas de interés van a subir. Entonces, si tenemos créditos, digo, no es fácil, pero vamos a pagar más por esos créditos. Entonces hay que buscar formas de hacer menos fuertes esas cargas, ¿no? Porque hoy se ve ya un panorama en donde las tasas van a subir. Entonces, eso nos va a afectar la liquidez. Otra cosa que debemos hacer es optimizar procesos. Hay que rediseñar los que ya tengamos y mejorar, ¿no? Hacerlos más esbeltos, probablemente estrategias de Lean Manufacturing. Implantar un sistema de mejora continua que puede ser un sistema de gestión de calidad a través de una certificación ISO, porque pues eso nos va a llevar a que tengamos una forma de que nuestros procesos sigan mejorando, ¿sí? Y en algunas ocasiones las certificaciones nos ayudan mucho para poder vender en otros mercados o ya es un requerimiento de nuestros clientes. Entonces, si tenemos ya pensado hacer eso, tal vez hoy digamos, no, pues es que está más complicado. Pues tal vez sí, pero si no tenemos eso, a lo mejor después nos va a llevar a que no podamos seguir vendiéndole ya a un cliente que no te va a comprar si no tienes una certificación. Entonces, pues ni modo, tendremos que buscar la manera de que eso se dé, porque hoy ya en algunos casos ya es obligado. Y bueno, la transformación digital, hoy hay muchas herramientas ya digitales, eso ayuda mucho a la reducción de costos, al evitar errores. Los ERPs, por ejemplo, que les he platicado ya en muchas ocasiones sobre ellos, ayudan mucho a que la información se tenga en línea, se tenga al día y ayuda mucho a la toma de decisión. Entonces, hay muchísimas cosas a nivel de transformación digital que se pueden hacer en las empresas y que va a ayudar, ¿sí? Y incluso facilita el trabajo a distancia, lo que es el home office, que en ocasiones no se ha terminado porque pues se sigue enfermando la gente. Entonces, hay veces en las que el aislamiento es necesario. Y bueno, si no tenemos esas herramientas, es difícil seguir operando. Y bueno, por último, ser socialmente responsables, ¿no? Cuidar el medio ambiente y vincularnos con la comunidad. Cumplir con las obligaciones legales y fiscales. Hoy ya se está viendo como algo muy importante. A lo mejor antes no le dábamos tanto ese peso, pero ya incluso hay empresas que te piden que ya demuestres que cumples con toda tu reglamentación en tema de higiene y seguridad, o que incluso demuestres que estás cumpliendo con el cuidado del medio ambiente. Y pueden ser diferenciadores ya que se están haciendo adicional a lo que ya significan las certificaciones ISO 9001. Entonces, ya algunas empresas a nivel global, internacionales, ya no solamente te dicen, bueno, ya tienes ISO, pero ahora necesito que me digas que cuidas el medio ambiente y también te voy a pedir la ISO 14001 y también te voy a pedir que tengas controlada tu gestión cuidando a tus empleados en temas de higiene y seguridad, entonces también necesitas la 45001. Entonces, y esas situaciones no solamente es para tenerlas como el premio o lo que se ve visible hacia los clientes, sino que creo que si lo hacemos también nos va a ayudar muchísimo a que la empresa tenga un mejor ambiente de trabajo y los empleados sean más leales. Se crea un mejor ambiente de trabajo y eso debe afectar a mejorar la productividad. Entonces, bueno, estas son 8 recomendaciones que yo hago, es decir, tendremos que ser resilientes con la situación que nos afecta económicamente,
pero internamente en las empresas podemos cerrar filas avanzando a tener este tipo de procesos o de situaciones, cuidándolas, cuidando a nuestros clientes, cuidando a nuestros colaboradores, optimizando procesos, cuidando la liquidez, buscando la transformación digital, ser socialmente responsables, y eso nos va a llevar a que podamos salir más fortalecidos de una crisis que estamos viviendo y que no se ve que vaya a acabar todavía en 2023. O sea, este año va a ser difícil, 2023 tampoco se ve que vaya a haber una recuperación pronto, entonces probablemente hasta 2024 podemos ver eso. Entonces todavía nos esperan 2 años difíciles con pandemia aún. Entonces creo que la única forma en la que podemos hacerlo es fortaleciendo. Y bueno, pues termino yo con esta exposición y les recuerdo mis teléfonos por si alguien quisiera ver algún tema con respecto a las asesorías que generamos sobre planeación estratégica, sobre finanzas, sobre control interno, sobre certificaciones ISO, sobre gestión ambiental, higiene y seguridad. Pues estoy a sus órdenes, aquí les dejo mis teléfonos y mi correo. Y bueno, pues antes de despedirnos, sí me gustaría saber si alguien nos comenta algo. Ahora sí ya creo que ya llegamos a la conclusión y sí me gustaría escucharlos. A ver si alguien nos comenta algo. Jorge, platícame, porfa. Necesito por ahí retroalimentación de todo lo que platiqué. Manuel, gracias por la presentación. Digo, de alguna manera, muy concluyendo que pues difícilmente podemos ver cambios de la tendencia de todos estos indicadores, ¿no? La inflación, las tasas de interés. Difícilmente podemos esperar que haya cambios positivos si no hay cambios positivos en las decisiones del gobierno, ¿no? Es evidente, como decías, que está más fundamentado en irracionalidades que en racionalidades y pues, no podemos esperar que haya cambios. Entonces, pues, hay que prepararnos para momentos difíciles de economía. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Definitivamente el escenario es complicado. Como les decía, no es nada más en México, también a nivel mundial, pero todavía tenemos una situación más complicada políticamente en México. Entonces, como decía, estar preparados porque pues puede ponerse peor, ¿no? Entonces, la única manera de evitar que eso nos afecte es siendo más competitivos, y ser más competitivos implica hacer mayor inversión en la empresa buscando las recomendaciones de las que platicamos hace un momento, ¿no? Entonces, cerrando filas, lograremos salir adelante con todo esto, y este es momento de cambios. Yo creo que si lo vemos así, en lugar de que se nos haga pesado, porque pues, tal vez nos hagan falta 2 o 3 años de salir de todo esto y que sea un poquito más positivo lo que se vea, pues nos va a ser más ligera la carga. Rogelio, María, no sé si quisieran comentar algo. O ya se quedaron mudos de la información. No, Manuel, ¿sí me escuchas? Sí, adelante, Rogelio. Mira, sabemos que, bueno, esta situación desde que inició 2 años atrás, creíamos todos que no iba a ser tan crítica ni tan larga. De alguna manera, al inicio de esto, eh, no contemplamos lo que actualmente está sucediendo. Y nosotros como empresa lo hemos tomado a manera de reto. Sé que es complicado, sé que es difícil. Nos ha costado pues salida de gente de la empresa, ha costado
parar muchos proyectos que se tenían en desarrollo. Sin embargo, creo que pues, tenemos que tomar lo mejor de esta parte y que es la optimización de los recursos, de la infraestructura, de los proyectos y tratar de sacar todavía más áreas de oportunidad y mejoras dentro de la empresa y poder concluir. Desafortunadamente, el factor más que económico para México está siendo el político. El político nos está dando al traste con muchas de las cosas que todos los empresarios estamos tratando de sacar adelante, de luchar por obtener mejores beneficios para el país y nuestros trabajadores. Sin embargo, pues desafortunadamente el gobierno nos está frenando y nos está frenando de una manera casi ilógica. Pero bueno, esa es una parte que hemos tratado aquí dentro de la compañía hacer a un lado. Los retos ahí están y creo que con estos datos y con esos puntos que nos has comentado, pues es el momento de volver a reestructurar todo lo que es nuestro programa de producción, nuestros programas de ahorro y la parte de brindarle al cliente eso que se había perdido en algunos lados, que era la atención y el servicio al cliente, que es algo de lo que a nosotros nos ha mantenido a flote en estos 2 años. Gracias. No, al contrario, Rogelio, gracias por tus comentarios y que bueno, ¿no? Realmente hoy definitivamente debemos de verlo, si queremos ser optimistas, pues es hacer eso, ¿no? Seguir mejorando, seguir teniendo más enfoque al cliente y para eso pues tenemos que cerrar internamente nuestros procesos, buscar la lealtad de nuestros trabajadores, cobijarlos, hacerlos que estén cómodos y capacitarlos, desarrollarlos. Como decías, precisamente descansar en la infraestructura que ya se tiene y mejorarla y sus procesos, obviamente. Entonces, qué bueno que lo vean así. Y bueno, no sé si María nos quisieras comentar algo. Pues más que nada, no tenemos el control sobre las cosas exteriores de nuestro país, pero pues sí tenemos las herramientas de controlar lo interno dentro de nuestras empresas. Así es, definitivamente. Muy bien, bueno, si ya no hay más comentarios, y si todo lo dejamos, pues llegamos a la conclusión. Y bueno, ahí les dejo mis datos. Si desean que podamos platicar un poco, tal vez podamos ayudarlos con todos estos procesos que tengan ya en sus empresas. Y si no, a lo mejor se requiere iniciar algunos. Estoy a sus órdenes, ahí está mi teléfono. Y mi correo es el 33 14 70 15 59. Y mi correo es manuelmarva@impetusconsultores.com. ¿Sí? Entonces, pues quedamos a la orden y les agradezco mucho. Y muy buenos días, que tengan pues un buen término del mes de febrero. Seamos positivos a pesar de lo que vemos que sucede en el mundo, pero yo creo que aún así tenemos mucha posibilidad de seguir creciendo y de seguir ganando nuestras empresas. Muy buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Muy buen día. Muy buen día. Hasta Mucho luego, Jorge. éxito en este año. Y Gracias, hay Manuel. que prepararnos para entrarle con mucho entusiasmo. Gracias, Jorge. Gracias, Rogelio. Hasta luego, buen día.